Señor. Amén. Gloria a Jesús. Estamos transmitiendo en vivo por radio a través de Sacra 88.5 FM Metro, 89.5 Oeste, 91.7 Norte y por internet www.ministeriosanador.org. Damos gloria y honra al Señor. Amén. Nos gustaría en esta mañana tocar algo de la palabra del Señor. Vamos a nuestras Biblias, a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos del 12 al 26. Ayer yo estaba casando a alguien de aquí de la iglesia y le decía, no hay algo que me ponga más nervioso que las bodas. Yo creo que más que predicar a veces, pero... Capítulo 12 de Primera de Corintios, versos del 12 en adelante, del 12 al 26. Poderoso es Dios. Gloria al Rey de Reyes. Antes de dar lectura, le pido que cerremos nuestros ojos y oremos por nuestro hermano Víctor Samuel, que va a ser intervenido quirúrgicamente, amén, y nos pidió la oración. Así que levante su mano y pídale al Señor por él. Señor, te honramos. Vamos ante ti con fe, convicción profunda de que no hay nada difícil, no hay nada imposible para ti. Señor de gloria, presentamos a tu hijo Víctor Samuel. Y hay una iglesia aquí que ora, una iglesia en Tampa que ora, hay familias que ora, implorando tu portento, tu milagro, tu mano poderosa. Oh Dios de gloria, obrando, utilizando la ciencia, los médicos, utilizando, oh Dios, todo lo que está, Señor, de gloria en favor de la vida del ser humano que tú has permitido alcanzar y lograr. Haz tu milagro. Si quieres hacerlo antes de que llegue al quirófano, nada puede impedir tu milagro. Igual la vida de aquellos, Señor, que van, oh Señor, o tienen alguna intervención quirúrgica, obra poderosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre. Primera de Corintios capítulo 12, versos del 12 en adelante dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y nosotros hoy nos gozamos en el Señor. Se puede sentar, hermano, en esta hora. Me gustaría comenzar en esta preciosa mañana citando una historia que compartió el pastor Wayne Cordeiro en uno de sus libros. Y hace como
no sé cuántos años, yo creo que alrededor de 8 años o más, que aquí se celebró un día del pastor. Y yo recuerdo en aquel entonces que los jóvenes de esta iglesia me regalaron un libro que se titulaba así, La Iglesia como Equipo. Y me encantó una ilustración que presenta el pastor Wayne Cordeiro de su experiencia en su vida pastoral. Y habla y dice que uno de los deportes más populares de las islas hawaianas son las competencias de canoa a remos. En este deporte, 6 remeros componen la sala de máquina de una canoa del tipo que atravesaba la isla hace más de 200 años atrás. Yo como que no sé mirar con esto bien y miro por debajo de los espejuelos. Después de navegar una de estas canoas antiguas, que parece para algunos que es un juego de niños, la técnica misma requiere mucho más de lo que puede apreciar uno con el ojo. Wayne Cordeiro dice: una vez 6 de nosotros de la iglesia recibimos una invitación para competir como embarcación en la siguiente carrera de canoa. Entusiasmados por algo nuevo, aceptamos la invitación. De inmediato buscamos un instructor del club cercano de canoas y comenzamos nuestras primeras lecciones en un lago de agua salada. Nuestro instructor se sentó en la proa de la canoa de frente, dándonos señales e instrucciones. Una vez que tomamos nuestras posiciones, comenzó la primera lección. A todo grito, así se sostiene el remo. Entonces modeló la forma correcta mientras decidíamos cómo sostener el remo y en cuál mano colocarlo. Remaremos nuestro primer trecho de agua. Será un trecho de 8 millas. Cuando yo inicie el cronómetro y diga ya, ustedes remen lo más rápido posible y tan fuerte como puedan. Cuando crucemos la línea de llegada, yo les dejaré saber. Solo entonces podrán dejar de remar. ¿Entendido? Pues todo el mundo, claro que sí, esto es pan comido, esto es, hasta los nenes aquí reman. ¿Qué tan difícil puede ser esto? Justo entonces, la vigorosa y penetrante llamada de nuestro entrenador destrozó mis pensamientos autosuficientes. Y hay una palabra aquí en el lenguaje, ¿verdad?, de allá, hawaiano, Homaukauka y Mua. María, lo dije como un hawaiano. Homaukauka y Mua. Listos, ya. Con nuestros músculos dilatados y los tendones tensados, salimos de nuestra posición de partida, cual elefante que se ahoga, jadeando para obtener aire. Azotábamos el agua con nuestros remos por ambos lados de la canoa sin saber cuándo cambiar de lado. Pensábamos que tenía sentido lo hiciéramos cuando el brazo se cansara. De modo que remando a discreción, crucé el filo del remo por encima de la canoa y al hacerlo le raspé la espalda a uno de los remeros sentado delante frente a mí. Él me gruñó mientras mi remo le trazó una marca roja en su espalda, pero ninguno de nosotros se detuvo. Solo seguíamos agitando salvajemente nuestros remos como patinadores principiantes tratando de recobrar el equilibrio. Sentimos como si hubiese pasado horas. Comencé a sentir mis brazos pesados y mis pulmones como que se hubieran prendido en fuego. La espalda de mi compañero había comenzado a sangrar y el agua había llenado nuestra canoa hasta la mitad. El elefante estaba comenzando a hundirse cuando finalmente oímos a nuestro entrenador gritar: ok, deténganse. Gracias a Dios, pensé. Abandonamos la canoa que se hundía
y dejamos caer nuestros cuerpos al agua totalmente exhaustos. 1 minuto 42 segundos, dijo nuestro entrenador, bastante triste. Como guerreros deshechos, nos comportamos unos a otros, disculpándonos por las raspaduras y heridas infligidas al agitar nuestros remos. Empezamos a sacar el agua de nuestra pesada canoa, que ahora parecía más un submarino que una veloz nave de carrera. Y el entrenador reunió a los novatos llorosos y luego de compartir algunos puntos básicos sobre la seguridad, nos enseñó a remar como equipo. Cada remero inmaduro debía reflejar el hombre enfrente de él y todos debían moverse a tiempo con el remero líder. El entrenador nos enseñó a cambiar el remo de manos sin herir a otros. Practicamos juntos hasta que nuestro movimiento se hizo tan rítmico como un metrónomo. Comenzábamos a vernos bien. Bueno, dijo, intentemos el mismo trecho de 1/8 de milla, solo que esta vez quiero que remen como si estuvieran tomando un paseo sin prisa por el parque. Nada de carreras, solo copiar al que está al frente de ustedes y cambien con una sola cadencia de ritmo, tal como les fue enseñado. Remen como equipo, sientan el movimiento de la canoa. Es como andar en patineta. Una vez que se está andando, solo mantengan el patinar. Nuevamente la palabra Jomacauca y Mua. Nuestros remos silenciosamente penetraron el agua. Coordinados en tiempo perfecto, nuestra canoa cortó el agua como cuando un cuchillo atraviesa la gelatina. Cambiamos de lado sin perder el compás. Cada uno de nosotros reflejó el remero del frente. De alguna manera, en solo unos pocos minutos habíamos sido transformados de un animal de circo a una máquina de precisión. Entonces, cuando comenzamos a sentir el regocijo de nuestro suave progreso y nuestro jubiloso entrenador nos gritó: ok, dejen de remar. Este arribo inesperado nos tomó por sorpresa. ¿Alguno cansado? Todos dijimos que no. El entrenador alzó el cronómetro para que pudiésemos ver la verdad. Batieron el récord, su marca anterior, por 24 segundos. Nadie lo podía creer, nadie lo podía entender. Nadie herido, nadie en el agua, nadie suficientemente exhausto para desplomarse, ninguna canoa inundada de agua, nada de fuego en los pulmones. Con absoluto deleite nos felicitamos unos a otros. Habíamos remado como equipo. Y en esta mañana, hermanos, quiere el Señor que salgamos todos de aquí remando como equipo. Salgamos todos de aquí con el deseo y el anhelo de ser cuerpo, de entendernos cuerpo de Cristo y que nos necesitamos unos a los otros. El pasaje que hemos seleccionado en esta mañana es un pasaje sumamente conocido por nosotros y está dirigido a una comunidad de fe importante en el desarrollo del cristianismo de su época. Era una de las ciudades más prósperas materialmente. Era una ciudad que estaba en un lugar estratégico, en un lugar muy importante. Yo creo que Dios también ha colocado nuestra iglesia en una ciudad importante de este país. Yo creo que Dios nos ha colocado en este lugar de forma también estratégica. Y créame que en un momento dado fue posible que a lo mejor nos teníamos que ir de este lugar, pero a Dios le plació que nos quedáramos aquí porque es parte de su plan, es parte de su estrategia y tú estás en medio de esa estrategia de Dios. Todo el comercio del norte, del sur y del sur de Grecia pasaban por aquella ciudad.
Era una ciudad que controlaba las vías de comunicación terrestre que unían el Peloponeso con la Grecia central. También tenían fácil acceso a dos mares, el mar Egeo y el mar Adriático por el oeste. En tiempos de Pablo, Corinto era una ciudad bulliciosa, una población compuesta de oficiales militares romanos, de hombres de negocios, de mercaderes, de marineros de Grecia, de Italia, de Siria, de Palestina y de Egipto. La ciudad era también un célebre centro deportivo. Luego de las Olimpiadas de Atenas, las más importantes eran las que se efectuaban en Corinto. Atletas de toda Grecia, de todo el imperio, llegaban a Corinto a competir. Y al ser una ciudad de tanto tráfico internacional, cualquier cosa echaba raíces, pero no profundas. Era una ciudad frívola, era una ciudad loca, era una ciudad sensual. Corinto tenía fama de su corrupción, por su libertinaje. Era una ciudad cargada por sus excesos sexuales, donde una de las principales deidades, Afrodita, era adorada por sacerdotisas sagradas que bajaban de la Acrópolis y se prostituían por las calles de Corinto. En aquella ciudad, en aquel lugar, a Dios le plació levantar allí una comunidad de fe, levantar allí una iglesia, columna y baluarte de la verdad, levantar allí una antorcha, un faro que alumbrara toda aquella oscuridad. Y es en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, que se registra el ministerio de Pablo con aquella iglesia, luego de haber dejado Macedonia. Este relato de los Hechos, que habla de las persecuciones y las dificultades a las que Pablo se enfrentó. Inclusive se registra una experiencia donde el apóstol tiene una visión, donde el mismo Jesús se le aparece y le anima a seguir predicando. La predicación del apóstol Pablo tuvo fruto en aquel lugar y muchas personas habían aceptado el mensaje. Allí el apóstol Pablo estuvo por 18 meses, una de las iglesias en las que permaneció por más tiempo. Y cuando Pablo deja esta iglesia, la deja con ciertas expectativas. Como todo aquel que funda o dirige una obra, como todo aquel que es llamado a abrir un campo de predicación, a levantar una escuela bíblica de extensión, a trabajar con la niñez, a trabajar con la juventud, a trabajar con los ancianos. Todo aquel que es llamado a realizar algo en la obra del Señor tiene ciertas expectativas, tiene en su corazón el deseo y el anhelo de lo que Dios puso en sus manos crezca, progrese, eche raíces, se diversifique, crezca en abundancia y logre Dios su propósito. Y aunque tal vez no obtenemos, el todo de lo que Dios puede llegar a hacer con lo que nosotros comenzamos, ciertamente, hermanos, sabemos que Dios da más abundantemente de lo que nosotros pedimos, hace mucho más de lo que nosotros entendemos, llega más lejos de lo que nosotros creemos que puede llegar, y puede hacer. Yo me pregunto si usted sabe ¿cuáles son las expectativas de Dios con nuestra congregación? ¿Cuáles son las expectativas del liderato de esta iglesia? El día que nuestro pastor hace años llegó a este lugar cuando era bien jovencito. Él no está aquí. Me imagino sus expectativas, sus anhelos, sus deseos. Y ciertamente la iglesia ha progresado, la iglesia ha crecido, pero siguen habiendo expectativas. Siguen habiendo sueños,
Siguen habiendo anhelos. La gente piensa a lo mejor que ya crecimos bastante, hermanos, pero yo creo que el plan y el propósito de Dios es que crezcamos aún más, es que logremos aún más, es que realicemos su obra para su gloria y su honra, porque todavía hay cientos y miles de personas en Puerto Rico que no conocen la fe, que no conocen el Evangelio, que no han sido iluminados por la gracia de Dios y que no viven la experiencia del Espíritu que vive usted y que vivo yo. ¿Qué sueñan nuestros líderes? ¿Cuál es el deseo? ¿Qué sueñas tú como parte de esta comunidad de fe? Aquella iglesia naciente, en medio de aquella comunidad que vivía en tinieblas, tenía que desempeñar un papel importante en la evangelización. Su impacto tenía que ser no solo de carácter, nacional, sino internacional. Era una antorcha encendida. Era la alternativa en medio de un mundo en caos, en medio de un mundo en perdición. Cuando la iglesia observa la situación que se encuentra nuestro mundo, nuestro país, una de depravación moral, de valores invertidos, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, donde las leyes impuestas por los hombres quieren ir por encima de las que ha puesto Dios, donde vivimos en una sociedad enferma, herida por el pecado, con personas desequilibradas emocionalmente y espiritualmente. Algo la iglesia tiene que hacer. Tenemos la obligación de realizar una función pastoral. Y cuando digo una función pastoral, no estoy hablando solo al ministerio del líder o el pastor, sino que usted y yo somos ministros del reino y tenemos que desempeñar función pastoral en medio de esta sociedad que se está perdiendo. Y no es solo una de señalar y repudiar el pecado, sino de amar, sino de recoger al que está caído, de levantar al que está herido, de bendecir al que está necesitado, de auxiliar a aquel que está en el hoyo, de darle luz a aquel que está en oscuridad. El trabajo de la iglesia es un trabajo arduo, conlleva sacrificios, disciplina y devoción. La gente siempre o muchas veces está pendiente a lo que recibirán por, la labor que realizan. Créame, hermanos, que más importante que lo que podamos recibir en promesas o en prosperidad o cuantas cosas está que nosotros cumplamos con el ministerio que Dios nos ha dado, siendo tal vez sacrificial, siendo disciplinado, siendo difícil. Que nuestra devoción no mengue, porque tal vez las recompensas que obtenemos o la gente ofrecen por ahí no las tenemos hoy a la mano. Lo más importante es la recompensa que Dios tiene en el cielo para cada uno según su obra. Al entender la magnitud del trabajo, la empresa que de Dios la iglesia ha recibido, es menester que la iglesia defina su estrategia, delinee un plan. Es menester que la iglesia trabaje como equipo, se mueva como uno, opere como un organismo vivo. Pero la iglesia de Corinto no estaba actuando de esa manera. Pablo recibe noticias de la fragmentación, las divisiones, los partidos que se habían formado dentro de la comunidad de fe. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Nosotros somos los intelectuales, esos son los fariseos, nosotros somos los más espirituales. Había contiendas, habría preferencias, habían excesos en la cena del Señor, habían problemas de moralidad. Y un dato interesante, esta iglesia era una iglesia de movimiento carismático.
Esta iglesia era una iglesia que el escrito dice no tenían falta de ningún don. Pablo al inicio de la carta habla de las bendiciones obtenidas. Y yo creo que refrescar la memoria de cuánto, hermanos, Dios ha bendecido la iglesia. Yo no llevo tantos años aquí como el pastor Moisés. Pero ciertamente he podido ver cómo Dios ha bendecido la vida de nuestra iglesia. A lo mejor usted que ha sido fundador, a lo mejor usted que está hace tantos años aquí, hoy dice, wow, ciertamente empezamos con un grupo pequeño, empezamos con un lugar pequeño y cuánto Dios nos ha bendecido. Hoy tenemos obras fuera de Puerto Rico. Hoy tenemos obras en Puerto Rico. Ciertamente Dios ha bendecido la vida de la iglesia. ¿Cuántos talentos? Cuando escuchábamos a estos hermanos con la mandolina, con la música, esas voces privilegiadas, gloria a Dios. Que nadie se sienta inútil. Que nadie se crea innecesario. En este capítulo 12, donde Pablo plantea su teología acerca de los dones espirituales, que eran manifestaciones poderosas de Dios en la vida de la iglesia. Como dije, era una iglesia de manifestaciones espirituales. Solo que los hermanos se hicieron dueños cada uno de los dones que tenían o de los dones que eran de la iglesia. Es claro que Pablo quiere acentuar la capacitación sobrenatural que provee el Espíritu Santo a la vida de la iglesia. Oiga, Dios nos ha dotado de herramientas esenciales para que la iglesia sea un cuerpo sano, para que la iglesia sea un cuerpo eficiente, para que la iglesia realice la labor para la gloria y honra del Señor. Nos ha dotado con dones espirituales y naturales, capacidades a través de su Espíritu Santo, que es el que nos habilita, el que nos capacita, el que pone en nosotros las herramientas para que nosotros podamos traspasar los límites de nuestra capacidad humana. Oiga, y Él se encarga del área de lo sobrenatural, de lo íntimo, de lo más profundo del hombre, donde capacidad humana e intelectual no pueden llegar. La palabra, la gracia, el poder, la autoridad del Espíritu Santo de Dios llega y hace una diferencia extraordinaria en la vida de los seres humanos. Pero esos dones también están aquí en la vida de la iglesia. Esos dones también están entre nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque en la vida de la iglesia hoy también está el mismo Espíritu Santo. Y Él no se ha envejecido, Él no se ha cansado, sus recursos no se han acabado, sus bienes no se han agotado, su bendición no está cerrada para nosotros. De hecho, el apóstol Pablo dice, pídanlos al Señor